Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, tengo el placer de acompañarlos en el estudio de hoy y vamos a comenzar con la oración. Querido Señor del cielo, te agradecemos que tenemos estos minutos para acercarnos a ti. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo en este momento, para fortalecernos, para inspirarnos, para hacer las Sagradas Escrituras vivas en nuestra vida y que influyan en el resto del día. Danos un buen día, Señor, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del tema de la justificación por la fe y que la ley de Dios no es necesaria, no podemos guardar la ley de Dios para ser salvos, algunas iglesias cristianas se van más allá y hablan acerca de que Dios ha eliminado la ley. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que la ley no es necesaria para nosotros guardarla para ser salvos, pero entendemos que la ley de Dios ocupa un lugar muy importante en el universo de Dios. Número uno, la ley de Dios es el carácter de Dios. La ley es la que refleja el amor de Dios, el orden del universo. Todo está basado en la ley y el orden que Dios ha puesto en el universo. Y por lo tanto, cuando hablamos acerca de la importancia de la ley, tenemos que reconocer en primer lugar ese rol de orden. La ley de Dios, todas las leyes que Dios da, son para el orden del universo. Y no solamente me refiero a las leyes espirituales que encontramos en la Biblia, porque todo el universo está hecho en base a leyes. Solamente el hecho de que nosotros estemos vivos, que podamos funcionar en nuestro ambiente, en nuestro planeta, es gracias a que Dios puso una cantidad de leyes físicas, fisiológicas en nuestro cuerpo, leyes en la naturaleza que nos permiten a nosotros vivir una vida organizada. La gravedad, por ejemplo, mantiene todo en su lugar. Es cierto que la gravedad, cuando nosotros somos descuidados, la gravedad puede ser un grave peligro para nosotros si nos caemos, si soltamos algo en un lugar alto, pero la gravedad es la forma como Dios pone orden al planeta, al universo. Las leyes morales también tienen la misma importancia que tiene la gravedad en el mundo físico. Es a través de la ley de Dios que nosotros sabemos cuál es el rol del ser humano, cuál es nuestra relación con Dios y cómo debe de ser nuestra relación con otros seres humanos. La ley de Dios es la que nos explica a nosotros lo que es el pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Así que si nosotros si Dios eliminara la ley, que no lo ha hecho, entonces al mismo tiempo le ha dado rienda suelta al ser humano a que haga todo lo que quiere, porque no hay ley que se pueda romper y no hay pecado que se pueda cometer. Un segundo punto es que la ley nos da a nosotros el blanco para la santificación. La santificación del ser humano tiene que ver en cuanto a la obediencia. Y vamos a leer un versículo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En este versículo, el apóstol Juan nos está hablando acerca del perfeccionamiento del amor. Ese es un ejemplo. Pero también se refiere al perfeccionamiento del ser humano. Cuando nosotros
aceptamos a Dios en nuestra vida y Dios nos adopta como sus hijos, entonces comienza un proceso de santificación. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se siente todos los días. La influencia de Cristo en nuestras vidas se experimenta todos los días. Su ejemplo, su amor abnegado, su servicio, su sacrificio. Todo lo que Jesús ejemplificó en su vida es para nosotros seguir. Y la obra del Espíritu Santo entonces es de irnos transformando de gloria en gloria, quitando el pecado de nuestras vidas, transformando nuestras asperezas de carácter, nuestra terquedad, nuestra rebelión, para hacernos mansos y humildes como Jesús lo personificó. Y todo eso es posible gracias a que tenemos la ley de Dios que nos provee a nosotros el blanco de cómo debemos de ser nosotros. La misma ley que Jesús obedeció. Jesús mismo enseñó que Él no vino a abolir la ley de Dios. Leamos. No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús advirtió que Él vino a cumplir para darnos ejemplo. Él vino a enseñarnos que nuestra vida debe ser marcada por la obediencia a Dios. No porque así vamos a ganar el favor de Dios, no porque así nos vamos a hacer salvos, sino porque como somos hijos de Dios, como Él nos ha adoptado en su familia, como ha perdonado todos nuestros pecados, entonces nosotros debemos de comportarnos como si somos sus hijos. Y eso implica que debemos con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de decirle no al yo todos los días y decirle sí a Jesús para vivir una vida que cada vez más refleje el carácter y el amor de Jesús. Miren lo que Jesús explicó. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En estas declaraciones Jesús enseñó que siempre la ley moral debe de estar presente en nuestras vidas. Porque aunque nosotros no practiquemos el pecado con nuestras manos, aunque nosotros no caminemos a hacer pecado, nuestra mente tiene que estar también pura. Dios no ha eliminado ni este mandamiento, ni ningún otro mandamiento, sino que más bien Jesús nos dice a nosotros que debemos de seguir todas esas enseñanzas porque somos hijos de Dios. No hay forma ni manera de explicar a través de las Escrituras que Dios haya eliminado su ley moral. Al contrario, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Él dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios sabe que su ley es la única forma para que nosotros vivamos una vida moral, santificada y en armonía con otras personas. De hecho, que Dios nos dio su ley no tanto como para controlarnos, sino para que fuera una bendición en nuestras vidas. Y por eso nosotros, los hijos de Dios, nos esforzamos en obedecer su ley. Bien, apreciados hermanos, quiero aprovechar estos últimos segundos del estudio de hoy para invitarlos a ver la lección de Romanos en el programa de Perspectiva Bíblica presentado por este servidor y también por el pastor Johnny Ramírez. El viernes y el sábado los invitamos a ver a Perspectiva Bíblica. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos diste a nosotros mensajes hermosos en el libro de Romanos sobre la salvación por la fe, pero también sobre la importancia de observar tu ley. Ayúdanos, Señor, a negar nuestro yo, a poner a un lado todo peso de pecado y a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Te lo rogamos en su nombre. Amén.